Colocamos en tus manos a los médicos, a las enfermeras, Padre. Ministramos a las clínicas, a los hospitales, Señor. Fortalece las manos, que las manos de los médicos, de las enfermeras, Padre, sean tus mismas manos, Señor, llevando sanidad, Padre, a cada persona, Padre, que llega, Señor, de urgencias, Padre, que llega, Señor, por una respuesta para salud, Señor, de ellas, Padre. Por favor, Padre eterno, ten misericordia, Padre, de los que están ahí en las clínicas. Soplamos aliento de vida, Padre, sanidad en los pulmones de aquellos que han sido afectados por esta pandemia, Señor. Mira, Señor, las emergencias que estamos teniendo, Señor, en las diferentes clínicas, hospitales, Señor, de las naciones, Padre. Nos unimos a la oración, Señor, por Paraguay, Señor. Oh Dios, por cada una de las naciones, Señor, que están en emergencia, Dios mío. Solamente esperamos en ti, en tu poder, Padre. Glorifícate y escucha el clamor, Señor, que desde los diferentes lugares se está levantando delante de ti. Aún el clamor en la noche que se ha hecho, Señor, tus siervos en Medellín, Padre. Esas vigilias de oración lleguen a tu presencia, Padre, y tu poder glorioso, Señor, descienda con majestad, con poder, con gracia, con bendición, Señor. Donde quiera que es invocado tu nombre, Padre, ayúdanos, Señor, porque solo no podemos. Esperamos en ti, Padre. Oh Dios, mi hermana Mercedes está en ti, mi hermana Mercedes Bejarano, seguimos orando por ella. Mi hermana Felisa está en ti, Padre. Exáltate en cada una de ellas, Padre. Tu pueblo, Señor, rodeado con tu presencia, con tu paz, con tu amor, con tu bendición, con tu misericordia, Padre. Ministramos paz sobre cada persona que nos escucha a través de estos medios, Señor, aún a través de la emisora, Señor. Enviamos esa palabra de sanidad, de aliento, de provisión, Señor. Aliento de vida, palabra de sanidad, palabra de restauración, el clamor, el gemir de tus hijos, aún de aquellos que no te conocen, Señor. Aún en España, Señor, bendecimos a tus siervas, a tus siervos, Padre mío, que claman delante de ti, Padre, que esperan en tu salvación, Padre. Fortalece esas manos, quita el cansancio, Dios. Provea, Señor, en abundancia, mi Rey soberano. Esas mujeres guerreras que se levantan aún en la mañana, en la tarde, Padre mío, a clamar, las rodeamos con tu presencia, Padre, con tu amor poderoso, Señor. Glorifícate, exáltate, levántate, Dios. Oh Señor, rodea, Señor. Aún bendecimos a Ruth, Yahweh, Dios. La colocamos en tus manos, la familia Yahweh, Señor. Ahí, Padre Santo, en el Cauca, la rodeamos de ti, de tu gloria, de tu presencia, Padre. Guárdales, Dios mío, levántales y dirígeles en todo tiempo, Señor. Tu provisión, tu bendición, tu presencia, Padre, sea, Señor, sobre cada familia, Padre, trayendo aliento, trayendo vida, trayendo renovación en ti, Padre. Gracias, Señor, y proclamamos, como dice el Señor en el Salmo 46, versículo 11, Jehová de los ejércitos está con nosotros, nuestro refugio es el Dios de Jacob. Muchas gracias, te bendigo. Ahora ministranos con tu palabra, Señor. Enséñanos, Señor. Oh Dios, tú eres el Rey Salvador, el Dios que nos sostiene, el Dios que nos levanta, el Dios que nos da vida en todo tiempo, Padre. Muchas gracias, te bendigo, te exalto a ti, mi Dios, y te proclamo como el Rey Salvador, como el Dios sanador, como el Dios sustentador. Oh, muchas gracias, te bendigo. Gracias, mi Padre precioso. Dios les bendiga, mis amados hermanos y hermanas. Qué gozo poder estar con ustedes. Estamos clamando, estamos orando. Hay tiempos difíciles como estos. Nos llaman de diferentes partes, inclusive de diferentes naciones, pidiendo oración. Ayer en la noche nos estaban pidiendo al grupo de intercesión internacional que oráramos por Paraguay. Estamos viviendo una situación un poco más difícil que aquí en Colombia. Y ya se pueden imaginar por las noticias que decía aquí en Colombia, en Bogotá, en Medellín, en Barranquilla, en diferentes ciudades, en Cali, la situación está difícil. Cuanto más me están diciendo que en Paraguay también es difícil porque no pueden atender a todas las gentes en las clínicas, en los hospitales. Así es de que un llamado que le hemos hecho siempre es a guardarse, a cuidarse en este tiempo.
a esperar en el Señor en medio de todas las cosas que están sucediendo. Cuídese, ande con prudencia, mi hermano, pero sobre todo no se suelte de la mano del Señor. Permita que esa gracia de Dios esté sobre ti, que esa gracia de Dios te aliente, te fortalece. No te sueltes de la mano del Señor. Al contrario, en este tiempo más que nunca, búscalo con todas tus fuerzas, con todo tu corazón. Apóyate, como hemos venido diciendo. Confía plenamente en el Señor. No pierdas tu confianza. Aún en Hebreos dice: no pierda vuestra confianza, porque tiene grande galardón. Y esa voz resuena en medio de todos los momentos que estamos viviendo. Hay pastores que en esta semana pasaron a la presencia del Señor, ahí en Medellín, en diferentes lugares. Hay luchas que se están sosteniendo. Hay pastores que aún están con los síntomas de COVID. Y nadie es exento de pasar por estos momentos de prueba. Y si Dios en algunos casos lo permite, ¿qué podemos hacer nosotros? Si Él quiere mostrar su gloria a través de nosotros, ¿qué podemos hacer? Su gracia, su poder, sus maravillas la veremos. Si Él determina una cosa, dice Job, ¿quién la podrá cambiar? ¿Qué podemos hacer nosotros? Lo que hemos venido diciendo y compartiendo esta semana. Y hoy vamos a continuar en ese tema sobre el Salmo 37, versículo 3, la primera parte, y ahí nos hemos quedado. Y yo quiero y siento de parte del Señor que podamos hacer lo que nos dice la palabra. Que podamos, a través de nuestra vida, el poder poner en práctica. ¿Qué podemos hacer en medio de las luchas? ¿Qué podemos hacer en medio de las pruebas que nosotros estamos pasando? Lo que no podemos hacer, hay cosas que podemos hacer y hay cosas que no podemos hacer. Y yo les decía, a veces no podemos obligar a las personas. Uno ve la indiferencia, la dureza de corazón, ven las cosas y les parece que es mentira lo que está sucediendo. Y ese ha sido el problema de la propagación de esta pandemia, porque mucha gente no ha entendido lo que está sucediendo, no lo ha comprendido y simplemente hace caso omiso de las recomendaciones. Es más, hay personas que dudan que esto esté pasando. Estamos igual que uno de los apóstoles de Jesús, de Tomás, que dijo: si no meto mis dedos en sus llagas y en su costado, no voy a creer. Y así hay mucha gente. Hasta que no pase por proceso, no van a creer. Inclusive dudan de la presencia de Dios. Y hasta que no están al borde de la muerte, no van a reconocer que hay un Dios soberano. Y desafortunadamente muchos otros, quizás hasta que no pasen a la eternidad, se van a dar cuenta que sí había un Dios, que no era mentira lo que dice la palabra. La voz de aliento, la voz de trompeta que los atraía y les llamaba, les convocaba, y endurecieron su corazón. Y es la característica de este tiempo. Y una de las dificultades que tenemos es que cuando las cosas persisten, nuestro corazón se va endureciendo. Eso, el endurecimiento del corazón no ocurre de la noche a la mañana. Es un proceso. Y la Biblia nos alerta sobre eso, de tener cuidado. La Biblia nos enseña qué podemos hacer y qué no podemos hacer. Hay cosas que están en la sola voluntad de Dios, que por mucho que clamemos, que por mucho que gimamos, Él ya tomó una decisión y en muy raras ocasiones Él lo va a cambiar. Sí, lo ha hecho, y hay pasajes de la Biblia en que las oraciones, el clamor, el gemido, la humillación delante de Él ha hecho revertir sentencias que Él ha declarado. Pero también nos enseña a nosotros a ser prudentes en todo este tiempo, a saber esperar en Él, a saber de que pase lo que pase, si confiamos en Él, como está diciendo aquí en el Salmo 37:3, yo sé que Él va a mostrar su poder en tu vida, en tus negocios, en todo lo que has emprendido, en tu familia, en ti mismo, porque eres el Rey Salvador. Y tenemos que tener presente de que Él es el Dios que nos ha llamado, que nos ha fortalecido, que nos ha guiado y que nos llevará aún en medio de todos los tiempos. ¿Qué tenemos que hacer? Sigo insistiendo en lo que dice este versículo 3 del Salmo 37. Confiar en Dios. No tenemos otra salida. Dios no nos ha dejado otra salida que confiar. Quizá muchos pensaron que ya con la vacuna todo iba a pasar. Puede que ayuden algunas cosas,
Pero escuchen las recomendaciones que están haciendo. No podemos bajar la guardia. Y es lo que está insistiéndonos Dios. No puedes dejar la confianza en Él. Pase lo que pase. Haga lo que haga. Tu confianza tiene que estar firme en Él. ¿Y qué tiene que hacer mientras tanto? Haz el bien. Haz lo correcto. Como está diciendo este versículo. Y voy a hacer un paralelo con los tiempos y las advertencias de lo que Dios nos dijo cuando pasáramos por momentos terribles sobre la tierra. Hace días pasados yo le leía lo que dice el Salmo 60 y 61, donde Isaías está diciendo que he aquí tinieblas cubrirán la tierra y oscuridad las naciones. Mas sobre ti, dice ahí la palabra, nacerá Jehová, mas sobre ti será vista su gloria. Y en medio de esta pandemia, en medio de este caos, en medio de la quiebra, en medio de que los comerciantes están en quiebra porque tienen que cerrar su negocio, yo sé que no es en las ventas donde va a estar la bendición, sino en la confianza que tengan en el Señor. En 20 minutos, en media hora, en una hora puede vender lo que vendes quizás en un mes. ¿Acaso hay algo imposible para Dios? Yo no creo. Pero realmente en medio de toda la certidumbre tenemos que apoyarnos en Dios. Y le he venido hablando y ayer le hablaba de las cosas que nosotros podemos hacer y otras que no podemos hacer. Nosotros no podemos obligar a nadie. Es más, yo les decía que es Dios el que coloca en nosotros tanto el querer como el hacer por su santa voluntad. Y es el Espíritu Santo el que convence de justicia, de juicio y de pecado, lo dice claramente en la palabra. ¿Qué cosas podemos hacer? Y voy a leer un pasaje del Antiguo Testamento. En un tiempo en que la maldad se multiplicó tanto, quizás como se está multiplicando en este tiempo, la inseguridad, y es doloroso ver que escuchaba una noticia de un hombre de una persona que abrió su negocio con esfuerzo, tuvo ventas ese día, para saber que en la noche llegaron unas personas y le robaron todo el producido del día. Le da tristeza a uno ver que gente simplemente le va y le roba con lo que con tanto esfuerzo han adquirido, que por un celular le quitan la vida a otra persona. Y uno dice, hay gente que dice, ¿dónde está Dios en medio de todos estos procesos? Bueno, yo te digo, el Señor nos dijo desde hace mucho tiempo que esto acontecería, y más en los postreros tiempos. ¿Qué podemos hacer nosotros? Voy a mostrar un ejemplo de lo que un hombre pudo hacer en medio del caos, en medio de la inseguridad, en medio de la dureza del corazón de la gente. Y voy a referirme a Noé. ¿Cuál era la situación en los días de Noé? Voy a leer en Génesis capítulo 6, versículo 4 al 14. Es un poco larga la palabra, pero ahí voy a enseñarle algunas cosas de lo que podemos hacer, de lo que pudo hacer Noé en los tiempos de dureza, de peligro, y lo que no podemos hacer y lo que no podía hacer. Dice la palabra, había en la tierra en aquellos días, había gigantes en la tierra en aquellos días, y también después que se llegaron los hijos de Dios a las hijas de los hombres, y les engendraron hijos. Estos fueron los valientes que desde la antigüedad fueron varones de renombre. Escucha lo que dice el 5. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Y escucha el versículo 6. Y se arrepintió Jehová de haber hecho hombre en la tierra, y le dolió en su corazón. Y dijo Jehová, raeré sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia, hasta el reptil y las aves de los cielos, pues me arrepiento de haberlos hecho. Pero escuche lo que dice el versículo 8. Pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. El versículo 9 dice, estas son las generaciones de Noé. Noé, varón justo, era perfecto en sus generaciones. Con Dios caminó Noé. Y engendró Noé 3 hijos, Sem, Can y Jafet.
Y se corrompió la tierra delante de Dios, y estaba la tierra llena de violencia. Y miró Dios la tierra, y aquí que estaba corrompida, porque toda carne había corrompido su camino sobre la tierra. Dijo pues Dios a Noé: he decidido el fin de todo ser, porque la tierra está llena de violencia a causa de ellos. He aquí, yo los destruiré con la tierra. Versículo 14 termina diciendo: hazte un arca de manera de gofer, y harás aposentos en el arca, y la calafetearás con brea por dentro y por fuera. Si usted escuchó el pasaje, o lo puede leer ahí en su Biblia, e inclusive puede leer los capítulos siguientes que habla de todo el proceso del diluvio, que aunque muchos piensan que eso es solamente un escrito, pero yo creo que es una realidad que pasó. Eran los tiempos en que más difíciles, o un tiempo difícil que estaba viviendo no una ciudad, no una nación, sino la tierra, lo está mencionando ahí. Pero un hombre que marcó la diferencia. Y es lo que yo quiero mostrarle y quiero decirte a ti en este tiempo. Los hijos de Dios, las hijas de Dios, en medio del caos, en medio de la pandemia, en medio de los problemas difíciles, en medio de una economía que tambalea, deben aprender a mostrar la diferencia, a no perder su fe, su confianza en Dios. Noé fue advertido de que vendría un juicio sobre una generación mala, lo voy a decir así. Y aún así, aquellas condiciones debieron perturbado mucho. Yo sé que cada vez que recibimos una noticia, y más cuando es de parte de Dios, de un juicio de Dios sobre alguna cosa, perturbe nuestro corazón. Pero se dio cuenta que había cosas que no podía hacer y otras que sí podía hacer. Y es lo que yo te desafío a que tú comiences a pensar qué cosas puede hacer en este tiempo y qué cosas no puede hacer. Voy a hablar justamente de esas cosas que sí podemos hacer. Esta semana estábamos en el lunes más exactamente, estamos haciendo la transmisión de un consejo oportuno por la red de iglesia a través de Face, y me llamó la atención el testimonio del pastor José Mejía. Él es un pastor él es guatemalteco, pero ahorita está en Nueva York, y era interesante lo que él decía, porque estamos hablando de las experiencias que hemos tenido, de no perder el ánimo. Y yo puedo decir de no perder la fe en los momentos de dificultad, de no perder el ánimo, de mantener buen ánimo, era el tema que estamos tratando. Y él decía que en cierta ocasión fue invitado a una campaña, a una iglesia lejos de la ciudad, muchas horas de camino. Y dice que cuando empezó a predicar, él estaba comentándolo. Él comenzó después de la transmisión, que nos quedamos conversando un rato y él nos amplió más el testimonio. Y él decía que llegó a ese lugar y supuestamente habían hecho mucha propaganda porque él iba a ir como evangelista a predicar a esa iglesia. Y el único que llegó a esa iglesia, dice él, fue un borracho. Y le saboteó, le interrumpió toda la predicación. Él decía una cosa y el borracho le decía otra. Y él estuvo a punto de decirle a este borracho: mire, ¿sabe qué? Sálgase de este lugar y déjeme predicar la palabra. Pero era que no había nadie más, al borracho le estaba predicando. Lo cierto fue que él terminó su predicación. Y el borracho se fue. Pero al poco tiempo volvió este borracho y dijo: yo le doy gracias a Dios, porque aunque yo estaba embriagado, esa palabra que usted me predicó transformó mi corazón, transformó mi familia. Y dice que en ese lugar, en esa ciudad, en ese pueblo, nació una iglesia bien numerosa por el cambio, por la predicación que recibió este borracho. Él pensó que para qué iba a predicar, perdí el tiempo hablándole a un borracho, pero persistió. Y esa palabra quedó sembrada. Y él dice: valió la pena varios días de camino, varios días de difíciles, y solamente que lo escuchara un borracho, pero Dios utilizó a esa persona para tocar el corazón de mucha gente. ¿Qué podía hacer? ¿Qué no podía hacer Noé en los tiempos? Noé, a pesar de que habían cosas de que no podía hacer, permaneció fiel y proclamó el mensaje de advertencia de Dios. Pero no podía obligar a la gente, a esa gente dura de corazón, a aceptar, tampoco podía adelantar el juicio de Dios.
Quiero recordarte que en la palabra está escrita cosas que van a suceder en los postreros tiempos. La Biblia nos habla de pandemia. Por eso yo digo que a los cristianos no tiene que asustar ni sorprender lo que está pasando. Dios hace mucho tiempo no lo dijo por un profeta, lo dejó escrito en la palabra. Habla de terremotos, habla de grandes granizos, habla de guerras, habla de pestilencias que van a venir sobre la tierra. Y si llega a leer Apocalipsis, ahí sí que va a ser cierto, que es más descriptivo lo que pasará en los tiempos finales. Es más, hay una de las pestes, creo que dice en Apocalipsis, que las 3/4 partes de la gente va a morir. Sí, está muriendo mucha gente, pero ¿qué podemos hacer? Permanecer en el Señor, pero no podemos obligar a la gente a que tiene que venir al Señor. Cubramos de oración, que Él tal vez lo que sí podemos hacer. Él tuvo que confiar en que Dios cumpliría su promesa de acabar con la maldad que se había levantado y que Él lo haría en un momento justo. Hay gente que le dice: Señor, ¿por qué no me lleva a su presencia ya? Tú no puedes adelantar el día de tu muerte, y si tú adelantas, no está dentro de los propósitos de Dios. Hay mucha gente que ha intentado suicidarse. Algunos lo han hecho, otros no les ha salido bien y han quedado consecuencias de lo que han hecho, porque Dios es el soberano sobre todas las cosas. Ahí en Génesis, en el capítulo 6, versículo 17, Dios dice: he aquí que yo traigo un diluvio, le dice a Noé, de agua sobre la tierra para destruir toda carne en que haya espíritu de vida debajo del cielo, y todo lo que hay en la tierra morirá, dice la palabra. Nosotros vivimos también en un mundo lleno de maldad, y vaya que sí que se ha multiplicado. Y basta escuchar un rato las noticias. A veces no es recomendable escucharla todo el día, porque nuestro corazón comienza a desfallecer. Así clamemos día y noche delante de Él, porque realmente la maldad se está multiplicando. Pero es lo que el Señor dijo exactamente. Y si nos referimos a lo que Dios dijo, o mejor, el Señor Jesucristo dijo para estos tiempos, está bien claro. Y en el capítulo 24 de Mateo expresa algo bien interesante. A partir del versículo 36 dice al 39: pero el día y la hora nadie la sabe. Está hablando de la venida del Señor. Ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. Más como en los días de Noé. Por eso estoy haciendo referencia a esos días. Más como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque como en los días de Noé, antes del diluvio, estaban comiendo y bebiendo, casándose y dándose en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca. Y no entendieron, y escucha y subrayo esa palabra, y no entendieron hasta que vino el diluvio y se lo llevó a todos. Así también dice la palabra, será la venida del Hijo del Hombre. Mientras tanto, hay cosas que Noé no podía hacer, como no podemos hacer nosotros, pero hay cosas que sí podemos hacer. ¿Qué hizo Noé? Predicarles, enseñarles. ¿Qué podemos hacer nosotros? Predicar la palabra. Pero también tenemos que guardar nuestro corazón. Ahí mismo en Mateo capítulo 24, tal vez deberíamos de leer desde el versículo 6. No lo voy a hacer por causa del tiempo, porque ahí está mencionando todo lo que está diciendo. Por ejemplo, el versículo 7 dice: porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y dolores. Dice: y habrá pestes, hambres y terremotos en diferentes lugares. Y aún dice el versículo 8: y todo esto será principio de dolores. Luego dice: habrá tribulación, habrá muchos muertos. Pero voy a saltar el versículo 11, dice: y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán muchos. Y escucha el versículo 13, versículo 12 y 13: y por haberse multiplicado la maldad, la pandemia, las cosas terribles, voy a añadir eso, el amor de muchos se enfriará. Y escucha la advertencia de ahí en Mateo capítulo 24, versículo 13: mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. ¿Qué es lo que podemos hacer nosotros en este tiempo?
Hablarle a la gente de la esperanza que tenemos en el Señor. Hablarle a la gente que en Él hay salvación, que en Él hay sanidad, que en Él hay provisión, que Él nos guardará, que Él nos protegerá. No podremos adelantar el tiempo. No podemos decirle, Señor, mire, ¿sabes qué? ¿Por qué no vienes de una vez y acaba con todo, Señor? No, Él lo tiene en su sola potestad, que aún no ni siquiera los ángeles dice. Igual que nosotros, igual que Noé, nosotros necesitamos mantenernos en una fe fuerte, en una confianza que Dios cumplirá su propósito en cuanto a lo que ya está determinado, en lo que Él quiere hacer. Es lo único que podía hacer Noé y es lo único que podemos hacer nosotros, orar al Señor, esperar en el Señor. Y aunque tarden las cosas, no perder la esperanza. No vaya a permitir que a causa de la maldad que se está multiplicando, que a causa de la pandemia, o a lo mejor que Dios no escuchó la oración porque estamos orando por un ser amado, por un ser querido, y Dios simplemente tomó la determinación de llevárselo, tú vayas a salir enojado con Dios, tu fe vaya a fallar, tu fe vaya a faltar. Antes, al contrario, acepte la voluntad de Dios y los propósitos de Dios. ¿Qué podemos hacer nosotros? Orar al Señor. ¿Qué podemos hacer nosotros? Permanecer firmes en su palabra, tomados de la mano de Él. No dejarnos desviar, ni dejarnos engañar por las cosas, porque dice la palabra que vendrán engañadores. ¿Cómo no dejarnos engañar? Lee la palabra. Busca al Señor día y noche. No le sueltes. No le sueltes. Sigue adelante, como dice el Salmo 37:3, que en el que estamos meditando, donde está diciendo: confía en Jehová y haz el bien. Confía en Jehová y haz el bien. Propóngase hacer eso, y por eso he insistido en esta frase nomás de este Salmo 37:3. Tu confianza no puede fallecer. Aférrate a su promesa. Bendice lo que tienes. Bendice lo que tienes. Noé proclamó y fue declarado como siervo de justicia, heredero de justicia. Por la fe, dice que por la fe Noé condenó al mundo. Eso dice Hebreos 11. Y quiero terminar leyendo un texto que es bien conocido para todos y que lo voy a dejar para que medite en él, aunque muchas veces lo hemos dado, y está ahí en 1 Corintios 15:58. Así que, hermanos amados míos, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Afirma tu corazón. Nosotros oramos por ti, clamamos por ti. Si hay alguna petición, haznosla saber. Pero también quiero que tengas la plena confianza que Dios te escucha, que no te va a dejar solo ni sola en este proceso, que Dios está en control. Así parezca que esta pandemia está descontrolada, el único que nos puede ayudar no es una vacuna, no es los médicos, no es un gobierno, es Dios mismo. Y Él puede obrar a través de una vacuna, Él puede obrar a través de un medicamento, Él puede obrar a través de cualquier cosa que a Él le plazca. Pero tu confianza tiene que estar puesta en el Señor. ¿Qué tal si oramos y le decimos: Padre precioso, gracias, porque tu palabra nos advierte de las cosas que podemos hacer y las que no podemos hacer, Señor? Lo que sí entendemos, Señor, es que tú estás atento al clamor de tus hijos. Y nosotros, Dios, danos la capacidad, danos la voluntad de hacer de bien, Padre, de hacer las cosas bien en este tiempo y de no perder nuestra confianza en ti, Padre. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos en este tiempo tan complicado que nos ha tocado vivir. Aprender a esperar en ti, Señor. A confiar en tu gracia, en tu amor, en tu bondad y en tu misericordia, Padre. A colocar en tus manos, Señor, nuestros familiares que están enfermos, Señor, aún nosotros mismos, Señor, en medio de esta crisis que estamos viviendo, Señor. Yo sé que tú levantarás bandera a favor de tus hijos, a favor de la tierra, Dios, y nos salvará y nos ayudará, Padre. Te alabo, te bendigo y te glorifico en este tiempo. Y dejo a mi hermano y a mi hermana cada vida en tus manos. Sigue ministrando, Señor, y no permita que vayamos a perder el amor y la fe en ti, Padre precioso. Muchas gracias. Te alabo, te bendigo y te glorifico en el nombre de Jesús de Nazaret. Amén, amén, amén. Que la bendición de Dios esté sobre ti, que esa paz repose de una manera maravillosa en ti. Le habló su pastor Orlando Alvira, la Iglesia Cristiana Sinaí, Bogotá, Colombia. Muchas bendiciones para todos. Les amamos.